La siguiente expositora que vamos a tener es una licenciada que es de Córdoba, tengo el honor de presentarla. Se llama Sofía Soto, es compañera de Alejandra Rossi, que es quien aparecía en el titulito. Tenemos el honor de contar con Sofía. Sofía es licenciada en Psicología, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología. Pertenece al equipo del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, y es dependiente de la Secretaría de Salud Mental en la provincia de Córdoba, en el Ministerio de Salud. Así que, Sofía, si estás, te escuchamos atentamente. Nosotros nos vamos a plantar o plantear este tipo de temática, ¿no? Como dice el título, es humanizar la crisis detrás de la conducta suicida. Va a ir un poco, vamos a ver bastantes cosas, ¿no? Algunos temas ya lo han tocado con la expositora anterior, y la idea es cómo humanizarnos nosotros como profesionales de la salud que vamos a atender este tipo de crisis, ¿sí?, que llevan a una conducta suicida, y también poder humanizar a aquellas personas que están sufriendo este tipo de situaciones, y que tenemos que tener como una mirada extra en este tipo de conductas, ¿no? La que sigue, Gastón. Me parece que esto hay algo que ya lo vieron. Nosotros como programa es algo que lo rescatamos y lo ponemos siempre grande y sola para poder nombrar que el suicidio es multicausal. No hay un solo problema o situación problemática que lleve a una persona a quitarse la vida. Con esto, generalmente nosotros también hacemos hincapié a todas aquellas publicaciones que se hacen en las revistas, en los medios, por Facebook, por WhatsApp, por donde una persona lo puede escuchar, que dice, uy, se quitó la vida porque lo dejó la novia, uy, se quitó la vida porque se sacó un 0 en inglés, uy, se quitó la vida porque le fue mal con un trabajo. No, cuando nosotros hacemos un análisis retrospectivo, o cuando tenemos la posibilidad de hacer una autopsia psicológica en este tipo de casos, vamos a ver que se presentan un montón de factores que ya lo nombró la expositora anterior, ¿no? Todos estos factores vamos a ver que se entrecruzan en este tipo de personas. Por eso es importante recalcar, y por eso es importante cuando nosotros trabajamos en con los medios gráficos, con periodistas, que a veces tenemos capacitaciones con periodistas, recalcamos esto. No es que nosotros, sino desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, como así también desde el Ministerio de Salud de Nación, que tienen un librito para hablar de esto, que no es que no hay que hablar del suicidio. Sí hay que hablar del suicidio, pero no de la parte amarillista, que es la que vende, sino de todo lo que podemos hacer, como por ejemplo el día de hoy, todo lo que podemos hacer para poder prevenir este tipo de conductas, ¿sí? Y estamos convencidos que es una conducta que si la aprendemos a mirar, si la aprendemos a ver, y si aprendemos a escuchar, a afinar un poquito los oídos, también la podemos prevenir. Por ahí no en un 100%, pero sí en un alto porcentaje. La que sigue, Gastón. Bien, en cuanto a esto, que es un poquito de lo que yo ya me he venido hablando, ¿no? Es esto. La mayoría de los suicidios es una respuesta inespecífica ante una situación de crisis que la persona no puede sortear o no puede manejar según los mecanismos que anteriormente o en otras crisis le eran funcionales, ¿sí? ¿Qué tiene de inespecífico esta respuesta? ¿Qué tiene de inespecífico quitarse la vida o intentar quitarse la vida? Lo inespecífico tiene que ver con esto que nosotros nos paramos desde el lado de la crisis.
Una persona que está atravesando una crisis puede pensar en algún momento que es la solución a esta problemática quitarse la vida. Cuando yo he hablado con varias personas que han tenido intentos de suicidio y que lo mandan a hacer terapia, cuando uno puede hablar con estas personas sin ningún miedo de lo que ha hecho, de lo que cometió, por qué lo hizo, por qué lo pensó, a veces yo pregunto esto, que parece una pregunta como medio sonsa, y es decir, ¿vos pensaste que con esto a vos se te iba la vida? Por más que querías resolver un problema, la mayoría de los pacientes o los usuarios me han contestado que no. Lo que ellos querían acabar era con esta problemática que le estaba haciendo tan agobiante y que no veían otro tipo de solución. ¿Sí? Una persona, cuando está atravesando una crisis muy aguda, tiene lo que nosotros llamamos visión de túnel o constricción de conciencia, entonces no está pudiendo ver algunos otros, ¿sí?, tipos de soluciones para un mismo problema. Me estoy adelantando a filminas, pero bueno, no importa. Quiero saber si esto queda claro, ¿no? Esto de que es una situación, una respuesta inespecífica ante una crisis por la que una persona está atravesando. ¿Estamos? Y estos mecanismos que uno usaba en crisis anteriores, en este momento me son insuficientes. La próxima, por favor. La crisis, si nos paramos desde el ideograma chino, el ideograma chino tiene una parte que es el peligro inminente y la otra que es la posibilidad de cambio. La posibilidad de cambio, nosotros podemos decir como aquel viejo refrán que todos lo sabemos, que es lo que no te mata te fortalece, lo podríamos poner en este costado, en la posibilidad de cambio. Toda persona que atraviesa una crisis y que hace todo el proceso para poder atravesar la crisis, tener un periodo de desequilibrio, poder adaptarse, poder manejar, poder pedir ayuda, poder reorganizarse en esta vida, en este periodo, ¿sí? Poder volver a conectarse con la rutina, con el trabajo, con un montón de cuestiones que están como, que pasan a ser desorganizativas en el periodo de crisis, va a adquirir nuevas herramientas y podemos decir que la persona vuelve a funcionar normalmente después de una crisis. Cuando una persona no tiene esta posibilidad de cambio, no puede pedir ayuda, ¿sí? No son grandes resolvedores de problemas, crece esta parte, como ven ustedes ahí como el tobogán crece esta parte que es el peligro inminente. Una persona que tiene varios factores de riesgo, que son factores de riesgo que no lo podemos dejar de mirar, ¿sí? Como ser esto lo dijo muy claro la expositora anterior, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que dejar de mirar y que tenemos que afinar el oído o la mirada, pasa a ser un peligro inminente. Esta no resolución de la crisis, esta visión de túnel, esta constricción de conciencia, hace que nosotros o que alguna persona que esté atravesando una crisis, ¿sí?, pueda pensar en el homicidio o en el suicidio, que son dos tipos, que son tipos de violencias que se pueden dar en este periodo de crisis. Vamos hasta acá. Yo soy de pedir mucho feedback, por lo menos que alguno me diga sí o no, ¿sí? Por lo menos por chat. Genial, gracias Julieta. Cualquier cosa, si no se entiende, pregunten por el chat, ¿no? Entonces, nos paramos acá, desde este lado, desde la crisis. Algo que también que tenemos que tener en cuenta para poder pensar, y que también viene un poco a colación con la otra exposición, todas las personas en algún momento de la vida piensan en quitarse la vida. Es un pensamiento universal,
nosotros por ahí decimos que somos portadores de malas noticias, ¿no? Esto es universal. Toda persona en algún momento de su vida, si no lo pensó, lo va a pensar, que se quiere quitar la vida. Son estos pensamientos que uno puede decir pasivos, ¿no? Dice, ay, se me quemó la torta, tengo el cumpleaños ahora a las 8 de la noche, tengo que hacer todo de nuevo, me quiero morir, me quiero matar porque no me salió, ay, me cortaron el pelo mal, yo suelo decirle mucho esto a los adolescentes, me cortaron el pelo, no era así como yo quería, me quiero morir. Uno puede tener estos pensamientos, ¿sí? Se me cortó la uña, que hace millones que lo tengo tan divina que estaba una, se me cortó una, ¿no? Uno lo puede pensar, una cosa es pensarlo, ¿sí? Y otra cosa es hacerlo. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a mirar y ver, y por eso esto de empezar a ser humanos en este tipo de situaciones. La próxima, Gastón. Bien. Todo proceso de ideación suicida, todo proceso de pensamientos suicidas tiene un proceso que se llama proceso clínico. Tiene una etapa de consideración, tiene una etapa de ambivalencia y tiene una etapa de decisión. La etapa de consideración es aquella donde una persona, por el motivo que sea, empieza a pensar que la solución para él o para ella es quitarse la vida. Acá podemos relacionarlo con algo muy importante que es uno de los mitos que uno tiene generalmente, tanto como ciudadano común o como profesional de cualquier rama de la salud, que uno piensa que si le va a preguntar a la persona si quiere quitarse la vida, le está metiendo la idea en la cabeza. La idea, que estaría acá, que estaría en esta etapa de consideración, la idea la saca de cualquier lado. La idea la puede sacar de una revista, de un programa, lo puede sacar, como dijo el expositor anterior, de casos famosos, ¿sí? Y que se hacen muy visibles, lo puede sacar de un libro, hasta lo puede sacar de Google, buscando, ¿no? Entonces, uno en esta etapa de consideración lo piensa, ¿sí? Lo piensa, lo empieza a tomar como una posibilidad, ¿sí? Piensa que, bueno, si mi vecino hizo esto y yo estoy pasando por la misma situación, capaz que para mí sea la misma solución, ¿sí? Si mi compañero de trabajo se quitó la vida y está pasando, ¿sí? Esto también tiene que ver con la identificación que se da en este tipo de conducta, ¿sí? Por un suicidio que se dé, se espera, lo dice la Organización Mundial de la Salud, se espera entre 7, ¿sí? a 9 conductas parecidas. Esto no significa que una persona, ¿sí? se va a quitar la vida, que 9 personas se van a quitar la vida, pero algunas personas lo pueden empezar a pensar, otras personas lo pueden pensar o lo pueden decir, lo pueden hacer, otras personas van a hacer un intento, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones a ver, pero es la etapa de consideración, la idea de poder quitarse la vida la puede sacar de cualquier lado. La etapa de ambivalencia, solemos decir que es la más rica que se puede presentar en una persona, porque es cuando esto, podemos decirlo de alguna manera, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte entran en juego, ¿sí? Hay ideas contrapuestas. Entonces la persona empieza a tener un montón de conductas, ya sea a nivel conductual o ya sea cuando habla, ¿sí? Y nos da un montón de señales claras de aviso de que se quiere quitar la vida. Nada más que por ahí, como no estamos entrenados o tratamos de no ver lo que le está pasando a la otra persona,
lo dejamos de ver y esta noticia que nosotros decimos la vemos con el diario del lunes, ¿no? Como ven acá, dice que es la expresión de la crisis, sí, tiene que ver con esta desorganización que aparece en una crisis, tiene que ver con cambios radicales que podemos ver en la conducta de una persona, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, aparecía, era el principito vistiéndose y al otro día pasa como el peor de todos, ¿sí? Que nos llama la atención. O una chica también que puede ser que era una lady vistiéndose y resulta que se dejó, no se tiñó el pelo, se empiezan a verle las raíces y nunca pasaba eso, ¿sí? La vemos como que no se viste de la misma manera, o lo contrario, ¿sí? Aquellas personas que eran muy dejadas, por ejemplo, en su vestimenta y pasan a ser personas que se visten pulcramente, aquellas personas que empiezan a arreglar asuntos pendientes. Yo suelo dar como ejemplos personas que se conectan con amigos que hace mucho tiempo que no ven, o con familiares que hace mucho tiempo que no ven, o que regalan pertenencias que son muy preciadas para ellos y que antes uno no los podía ni tocar, ¿sí? Que empiezan a dejar, por ejemplo, en orden todos los temas que tienen que ver con los papeles de la casa, por ejemplo. Dice, hoy, bueno, ya voy a entrar en la moratoria de tal impuesto y resulta que ahora lo empieza a hacer. Esas son las cosas que nosotros proponemos, digo nosotros, es cuando hablo del programa, ¿no? Que se propone como conductas radicales de cambios de personalidad o conductas que tienen que ver en el habla, ¿sí? Cuestiones. Sí, Fernando, hay cambios súbitos en la conducta. Esto es lo que nos tiene que llamar la atención, que de un día para el otro la persona cambió, ¿sí? Entonces, hay algo que le está pasando, hay algo que le está sucediendo y que nosotros como amigos, compañeros de trabajo o profesionales le tendríamos que preguntar, ¿sí? A ver, vos no estás como todos los días. Hoy dijiste, te llevé la cuenta, hoy dijiste 100 veces en las 4 horas que laburamos juntos, me quiero morir. Soy un desastre, no sirvo para nada. Decirle, a ver, con esto que me estás queriendo decir, ¿qué? ¿Realmente te querés quitar la vida? Y ahí tenemos dos opciones. O nos dice que no y respiramos todos profundamente, o nos dice que sí. La cuestión es qué hacemos con este sí. ¿Sí? Al preguntarle a la persona, nosotros tampoco le estamos metiendo la idea en la cabeza. Le estamos dando un espacio para que la persona hable de cómo se siente y si realmente está pensando en quitarse la vida. Luego, vamos a tener una etapa de decisión, que es cuando la decisión está tomada, ¿sí? Cuando ya no hay indicios, cuando todo esto que nosotros veíamos que la persona estaba tan desorganizada de un día para el otro, vuelve a ser el mismo, ¿sí? Vuelve a ser la misma persona que nosotros veíamos cotidianamente, ¿sí? Desaparece la angustia y aparece una serenidad que a nosotros nos llama la atención, ¿sí? Una persona estaba tan mal, no comía nada y pasó a comer de todo y de repente para el otro día fue que lo tomó, volvió a ser la misma persona. Yo siempre acá suelo traer como ejemplo un caso que no es conocido, sino que es de la tele. No sé si ustedes conocen en Estados Unidos esta religión que es la cienciología, si no me equivoco, o algo parecido con el nombre. Bien, Yamile. Es una ciencia que tiene muchos actores de Hollywood dando vuelta por ahí, ¿no? Y hay uno de los canales que hace como un documental de personas que han podido escapar de esta religión, que ya es tomada como una secta, y un día se han dedicado a ver de personas que se han quitado la vida por este tipo de situaciones. Entonces, estaba viendo yo la tele y entonces digo, bueno,
comenta una amiga, una chica, que había una chica que era de esta ciencia, de esta religión, perdón, que tenía un Facebook, que en ese Facebook era muy bien porque ella era modelo, subía las fotos, muy divino el Facebook que tenía, y en un momento como que empezó a notarse un cambio en ella, donde empezaba a aparecer fotos desarregladas, donde empezaba a cuestionarse con esto de la religión, donde empezaba a cuestionarse con un montón de cosas de su vida, de esto de que era modelo porque quería hacerlo. Y entonces fue como, digamos, atacada por muchos lados de la religión, ¿no? Que le empezaron a decir, bueno, no podés decir esto, no podés mostrar esto, no podés... Empezaron a hacer, fue como empezar le empezaron a cuestionar un montón de cosas en el Facebook y a ella misma personal, ¿sí? Entonces la que estaba relatando el suceso dice, bueno, resulta que de un día para el otro ella cerró ese Facebook, abrió otro, y yo que estaba trabajando en la computadora y escuchando, digo, y se suicidó. Y al ratito en la tele dice, bueno, después que ella parece que volvió a la normalidad, parece que retomó sus sesiones de foto, volvió a ser modelo, todo, al poco tiempo se quitó la vida. ¿Sí? Es esto de que nos muestra cuando la decisión está tomada. Yo dejé de mostrar todas estas señales que a mí me estaban generando ambivalencia, tomo la decisión, empiezo a estar en calma conmigo misma por esta decisión que yo tomé y me quito la vida. Para eso también ella tendría que haber pensado el método, cuándo, cómo y dónde, que es algo que debemos preguntar siempre. Vamos hasta acá, la próxima, Gastón. Bien, ¿cómo podemos humanizar o humanizarnos la crisis detrás de esta conducta, detrás de este tipo de conducta suicida? Sobre todo vamos a primero ver muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en este tipo de conductas. La que sigue, Gastón. Primero, cuando hablamos de este tipo de conductas, nosotros vamos a ver una variedad de estados afectivos, ¿sí?, en una crisis, que preceden, ¿sí?, a esta muerte por suicidio. Vamos a ver un montón de situaciones emocionales que la persona lo percibe como intolerante, ¿sí?, algo que no lo tolera, algo que no lo puede manejar, ¿sí?, y que se relacionan con el comportamiento suicida en el corto plazo. ¿Qué puede ser? Y son el abandono, el desasosiego, la desesperación, la culpa, la desesperanza. No se olviden de porque la desesperanza es uno de los factores de riesgo que más importancia nosotros estamos viendo que hay desde hace un tiempo a esta parte. La humillación, la soledad, la furia y el aborrecimiento por la propia persona, ¿sí? Esto se puede ver en muchos tipos de conducta o en muchos tipos de pensamientos, se puede relacionar también con aquellas personas que se perciben a sí mismos como una carga, ¿sí?, para la familia, para el entorno, para la sociedad, ¿sí?, o aquellas personas que tienen realmente este sentimiento de no sirvo para nada, soy un estorbo, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con personas que tienen alguna capacidad diferente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando el cuidador principal no está o fallece, porque son los padres muchas veces, ¿sí?, pasan, ¿sí?, a ser un factor de riesgo importante. ¿Se entendió esto? Hay que tener en cuenta que personas pasan por situaciones emocionales que son intolerables.
que cuesta mucho a veces poder ponerlo en palabras, pero que cuesta mucho soportarlas. La próxima. Avísenme si voy muy rápido, porque yo por ahí como que me engancho y le doy a la charla, sobre todo cuando estamos en esta situación virtual, donde uno no tiene mucho feedback, ¿no? Así que avisen nomás. Un segundo punto que tenemos que tener en cuenta. El suicidio y las autolesiones aparecen en muchas oportunidades como una salida o una respuesta ante una situación de malestar intensa, ¿sí? De una persona que tiene un sufrimiento y un padecimiento muy grande, ¿sí? Por lo tanto, esta persona con este tipo de perturbación emocional, ¿sí? A través del dolor fisiológico, ¿sí? Lo canalizan, esta perturbación emocional lo canalizan a través del dolor fisiológico. Acá podemos hablar, por ejemplo, de autolesiones no suicidas, o piensan en la muerte como una forma de escape a este dolor emocional que tienen, ¿sí? Entonces, acá podemos diferenciar un poco la intencionalidad del acto de la conducta suicida y las conductas parasuicidas. Nosotros vamos a ver que la conducta suicida, ¿sí?, es una conducta que es consciente. ¿Consciente en qué sentido? En el sentido de que la persona planifica, ve el método, ¿sí? Sabe que con esta conducta está buscando la muerte, ¿sí? Hablamos en este caso de suicidios. Hablamos de personas con autolesiones no suicidas, cuando por ejemplo se cortan, la mayoría de las veces son adolescentes, se cortan porque no están pudiendo canalizar el dolor que sienten, muchos los marcan acá, ¿no? En la zona del pecho, este dolor que sienten, que no lo pueden explicar, que no lo pueden decir, lo sienten y lo ven como real, como muy real. Acá no lo tomamos al real de Lacan, sino al real, poniéndolo en el cuerpo, ¿sí? Poniéndolo en alguna parte del cuerpo, ya sea cortándose, ya sea quemándose, ¿sí? Y los adolescentes, como se ha enseñado mucho en la escuela, que empiecen a buscar en los brazos señales de autolesiones no suicidas, los adolescentes han evolucionado el corte y se cortan en lugares que son por ahí mucho más complejos, ¿sí? Que son mucho más complejos de verlos y que son mucho más complejos, por ejemplo, de sanar, ¿sí? Muchos se cortan en la parte de la cadera, de la cintura, muchas veces a donde da la cintura de un jean, ¿sí? Y puede tener la posibilidad de que la persona o el adolescente en eso, donde se cortó, ¿sí?, tenga algún tipo de lesiones o de infecciones. Melina, ahí voy con tu pregunta. Espérate que se me fue. A ver, la última. Una pregunta, dice Melina. ¿Qué hacer cuando la persona hace la advertencia de suicidio con un tinte manipulativo? O sea, entiendo que no hay que subestimarlo, pero ¿qué se puede hacer en el entorno? Muy buena pregunta, Melina. Primero, este tipo de conductas, las autolesiones no suicidas o los intentos de suicidio, no son conductas de manipulación, ¿sí? Yo si quiero manipular o yo si quiero llamar la atención, lo hago de otra forma. No lo voy a hacer con la propia vida, ¿sí? Es un pedido de ayuda que no lo está pudiendo canalizar de otra forma, que no está pudiendo plantearlo de otra forma. Como por ejemplo el ejemplo que dio la expositora anterior
sobre la cantante, y no me pidan que la nombre porque nunca me sale bien el nombre. Es cierto que en una de las entrevistas ella dijo que necesitaba ayuda con el alcoholismo y estas cuestiones, y el padre fue como que le dijo, no, vamos, vos tenés que seguir laburando, tenés que seguir generando plata, por decirlo de alguna manera, y nadie escuchó este pedido de ayuda, que fue bien hecho, ¿no? Entonces, no pongamos que es manipulación y no pongamos que es un pedido por llamar la atención. Son pedidos de ayuda que no lo pueden hacer de otra manera, ¿sí? Una forma de saber realmente qué es lo que está queriendo decir con este tipo de conducta es preguntárselo. Con todo esto que vos estás haciendo, que te tomás 800 pastillas o que te tomaste todas las pastillas que había de la casa, a ver, ¿qué buscas? ¿Buscas quitarte la vida? ¿Por qué? ¿Sí? ¿O para qué? ¿Sí? Es mucho preguntar para qué te cortás, por ejemplo, en los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué en una pareja, si la persona dice si vos te vas, me mato? ¿Sí? No es una manipulación. Hay que ver qué está jugando ahí en el vínculo de esta persona que está diciendo si vos te vas, me mato, que puede ser que realmente no se mate, pero que puede ser que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está jugando en este vínculo? ¿Qué está pasando con esta persona que dice eso? Que puede ser tanto el hombre como la mujer, o la pareja, cualquiera de los dos puede plantear esta situación, y díganme que varios deben conocer varios de estos casos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Dice la pregunta. Preguntar, ¿sí? Preguntar básicamente, ¿qué está queriendo decirme con esto que me está diciendo? A ver, vos me estás diciendo que si yo me voy me mato. ¿Es tu única salida? A ver, yo no me voy, pero yo me voy a quedar con vos y te voy a acompañar al psicólogo, pero te voy a acompañar no como pareja, ¿sí? Ya te voy a acompañar como alguien para que veamos cómo podemos solucionar este problema, para que vos dejes de decir esto. ¿Se entiende, Melina? ¿Sí? Nunca hay que subestimar, nunca. El corte, el tomado de pastillas, nunca hay que subestimar. Siempre hay que preguntar por qué lo está haciendo. Otra cosa que por ahí cometemos errores, algunas veces las personas que trabajan con este tipo de pacientes o de usuarios, generalmente que tiene que ver con la contratransferencia nomás, es que por ahí decimos, que tomaste un blister de clonazepam. ¿Qué pensabas que ibas a lograr con eso? ¿Quitarte la vida? No. Aparte de que es un hermoso lavado de estómago, dormir 2, 3, una semana entera. Le estamos dando la pista a la persona que está yendo por el método que no es el que corresponde. Si estamos diciendo que uno de los factores de riesgo que suele haber es el que no puede pensar mucho en muchas soluciones a un mismo problema, o en esta constricción de conciencia, si lo único que pensó, ¿sí?, es tomar pastillas y no puede pensar en otra cosa, le estamos dando la pista de que está yendo por el camino equivocado, ¿sí? Entonces nunca, ¿sí?, como profesionales, nunca darles motivo para que piensen que el método es el errado. Si ellos piensan que siguen, que por ese caminito van bien, bueno, nos dan un tiempo más para seguir laburando. ¿Se entiende esto? Yo por ahí me voy con las tangentes, ustedes tráiganme. A ver qué dice Débora. En el caso de la cantante, ¿podría pensarse que nadie de su entorno pudo escuchar el pedido? Sí, en el caso de la cantante es triste, como en muchos otros casos. Nada más que estos casos son resonantes
¿Por qué? Porque son famosos, entonces están en el tapete mucho tiempo y que en realidad no deberían estarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es eso, es el poder mirar eso, esta persona que está sufriendo y que está sufriendo mucho. Nunca perder de vista esto. Una persona, uno de los mitos también que trabajamos mucho es que una persona cree que el que se suicidó es cobarde o es valiente. No hay que adjetivizar el tipo de conducta, porque aquella persona que está pensando y le dicen, ay, sos un valiente, es como que le está alentando, ¿no? Bueno, me voy a quitar la vida si yo quedo valiente delante de todos. O si uno dice que es un cobarde, aquella persona que lo está pensando y que está pensando en quitarse la vida y que por ahí tiene posibilidades de hablar con alguien, no lo dicen porque lo vamos a tildar de cobarde. Entonces, no es adjetivizar este tipo de conductas, sino que tiene que ver de poder ponernos y mirar el dolor de la otra persona, lo que está padeciendo y lo que está sufriendo la otra persona. Vamos hasta acá, que dice Julieta. Julieta, cuando la persona está en la decisión tomada, es muy raro que se pueda intervenir de alguna manera, porque se escapa hasta en los mejores profesionales o hasta los mejores amigos, podemos decirle. Algo que traemos a colación de esto es una frase que no sabemos de dónde viene, es ¿qué más podría hacerse? En esta doble acepción, ¿qué más podría hacerse nosotros como profesional? ¿Qué más podríamos hacer para poder ayudarlos a ellos si hemos desplegado todas las herramientas, ¿sí?, para poder ayudarlos? ¿O qué más podría hacerse esta persona, ¿sí?, que tenía tal sufrimiento, tal padecimiento, tal miseria en la vida, ¿sí?, pero no miseria económica, estamos hablando tanta miseria, tanta esto de perturbación emocional, ¿sí? ¿Qué más podía hacerse? ¿Qué más podíamos hacer nosotros como profesionales para poder ayudarlos? ¿Sí? Débora. Esperen, que se me fue. Es decir, ayuda a poner en palabra. Sí, poder darle el espacio de que la persona hable. Fernando, te estoy contestando a vos. De alojar de lo que esté diciendo, de poder validar lo que la persona me trae, de poder buscar conjuntamente el sentido de la vida, pero el sentido de la vida para esa persona, ¿sí? Buscar las razones para vivir para esa persona, no mis razones de vivir, porque por ahí mis razones de vivir no son estas personas, ¿sí? Nos pasó una vuelta que había una señora bastante grande, era que quería quitarse la vida, no es un caso mío, es de un colega, que quería quitarse la vida y que, bueno, en esto de andar buscando cuáles eran las razones para vivir, ella tenía muchos gatos y a ella le preocupaba a los gatos. Decía, bueno, si yo me muero, si yo me quito la vida, ¿con quién quedan los gatos? Porque mis hijos no se van a hacer cargo. Fíjense que tenían hijos, que algunas veces son razones para vivir, pero ella estaba más preocupada por los gatos, entonces se enganchó por ese lado, ¿sí?, esta razón de vivir y esto de poder trabajar la idea de ella de quedarse con la vida y no con la muerte. ¿Se entiende? Es esto de poder alojar lo que está pasando y traer y tomar lo que la persona me dice, no lo que yo pienso. ¿Sí? Eso es muy importante. Poder tomar lo que la persona me dice, validar lo que la persona me dice, no lo que yo pienso que debería ser una persona ante este tipo de situaciones. ¿Se entendió, Fernando?
Bien. Discúlpame, Sofía, estamos cerquita de Sí. cumplir el horario. Uy, y me falta un montón. Vamos rapidito. Las conductas parasuicidas que tienen, en diferencia con la intencionalidad del acto, las conductas parasuicidas que son conductas que inconscientemente nos llevan a la muerte, ¿sí? Como los bebedores, los fumadores, los que son diabéticos y no se toman la metformina, los que conducen ebrios, etcétera, ¿sí? Uno es consciente, el otro es inconsciente. La próxima, Gastón. Los trastornos del ánimo y la ansiedad, especialmente la depresión y el trastorno de bipolar, ¿sí? Las conductas alimentarias, el consumo problemático de sustancias, el trastorno de la personalidad, elevan significativamente el riesgo de la persona, ¿sí? Y lo otro es necesario utilizar intervenciones que apunten a la conducta suicida y no así al cuadro de la base. ¿Esto qué significa? Si yo vengo tratando una persona porque se divorció y en un momento me trae que se quiere quitar la vida, yo dejo de lado el divorcio y tomo esto del suicida, ¿sí? De por qué en este momento me trae esto de que se quiere quitar la vida. Lo mismo con el trastorno bipolar, con la persona que está en depresión, con el que tiene consumo problemático. Si yo lo vengo tratando sobre esto y en algún momento él me trae que se quiere quitar la vida, dejo de lado esto y a su vez indago el plan, el método, el día, la hora, etc. La que sigue, Gastón. No se puede. ¿Sí? En este punto fui claro, si yo estoy atendiendo a una persona que venía atendiendo por X razón, si me trae a mí, ¿sí? Esto de que se va a quitar la vida, dejo de lado esto y empiezo a indagar por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento me trae que se quiere quitar la vida y yo tengo que empezar a indagar cuáles son los planes, cuáles son los métodos, ¿sí? Que tiene esta persona? Muchas personas que tienen crisis suicidas no cuentan con antecedentes psicopatológicos. Cualquier persona normal pasa por una crisis y puede pensar en quitarse la vida, no necesariamente cuadro psicopatológico. Existe evidencia de que buena parte de que las personas que se quitan la vida, uy, ¿se fue al comienzo o me fui yo? La filmina está en el punto en el que ibas. Perdón, se me había cortado el audio, no escuchaba. Discúlpame. ¿Paso a las Sí, filminas? ¿Querés que pase más? sí, pero me estoy viendo yo grande y no la... Ah, pues está compartiendo. Si querés Ahí compartir un está, saco. ahí Ok, está, perfecto, perdón. estamos. Se me había cortado el audio y no te escuchaba. Está genial. Como dijimos en principio, la desesperanza. La desesperanza es un factor que nunca tenemos que dejar de mirar en la conducta suicida, ¿sí? Es algo medular, es algo que es muy importante ver qué tenemos para adelante o si esta persona tiene algún futuro, algo que lo ate para adelante, algún proyecto de vida, lo que sea, ¿sí? La creencia de que es un estado presente o una situación es inmodificable sigue siendo predictor. Si yo veo que todo es negro, si yo veo que no voy a poder encontrar otra pareja, si yo veo que me peleé con mi mejor amiga y eso no tiene solución, es eso lo que nosotros tenemos que ver como la desesperanza, ¿sí? La próxima. Así vamos a la parte humanizante del... ¿Qué tiene que ver con esto? Humanizar, tenemos que humanizar nuestra actitud profesional, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que entrenar la escucha,
¿sí? Nosotros vamos a entrenar la escucha. Nosotros cuando una persona, un amigo, un vecino, el paciente nos dice que tiene ganas de quitarse la vida porque su vida es un asco, no es que tenemos que salir huyendo para el otro lado, sino que tenemos que pararnos ahí adelante y decirle, ¿qué me querés decir con esto? ¿Realmente te querés quitar la vida? ¿Lo pensaste? ¿Sí? Otras veces también tenemos que apelar a ciertos protocolos. Indirectamente del discurso del paciente, nosotros como profesionales vamos a tener ciertos protocolos que mirar, ¿sí? Que son objetivables, ¿sí? Que si es una persona que me dice que tiene el método, que conoce el método, que tiene accesibilidad al método, ¿sí? Más riesgo está presentando la persona. Entonces vamos a tener que trabajar con este plan, con esta ideación y con este método, y generalmente vamos a trabajar con un par, con un amigo, en el caso que sea un amigo, con un amigo, o si no con otro profesional, ¿sí? Para que tengamos una mirada un poco más abarcativa, ¿sí? Hay signos que son objetivables, que tenemos que ver, que tenemos que pensarlos, mirando los factores de riesgo que ya los vieron, ¿sí? Y mirando también si tiene el método. Cuanto el método esté más completo o la planificación esté más completa, ¿sí? Es mucho más el riesgo que tenemos ante esta persona. La próxima. También es necesario esto que ya lo vimos, tenemos que validar lo que la persona nos trae, ¿sí? Nosotros podemos decir, entendemos que te querés quitar la vida, ¿sí? Pero dame un segundo, dame un mes, dame 15 días para que yo te pueda ayudar. Pongámonos metas cortas, ¿sí? Dame la oportunidad, dame la chance de que yo te pueda ayudar, ¿sí? Dame la chance de que yo te pueda buscar, ¿sí? Dame la chance de que yo te pueda dar una mano. Yo entiendo que ante esto que vos me estás contando, te querés quitar la vida, pero dame una oportunidad. Ya vamos a traer esto del garante que recién salió ahí mencionado, ¿sí? Es necesario escuchar este pedido de ayuda. No tenemos que erradicar, ay, me estás diciendo, me decís vos que te dejó tu novia y te querés quitar la vida, te querés matar, pero por favor, ya va a venir otra chica, ya va a venir otro chico, ya va a venir el otro príncipe, ya va a venir la otra princesa, un clavo saca al otro, creo que era así, ¿no? No erradicar la idea. Si la idea está, por algo es, y tenemos que escuchar, ¿sí? Tenemos que escuchar lo que nos traen. Acuérdense que el sufrimiento es subjetivo, ¿sí? Yo una vuelta cuando tuve un adolescente como 2 horas porque me lloraba porque se peleó con la primer novia, el amor de su vida. Entonces yo no le puedo decir, ay, pero ya viene otra. No, escucho. Como dijo un participante recién, al ojo, ¿sí? Contengo lo que me trae, ¿sí? Veo cómo trabajo con eso que me trae. También es importante mirar los ojos, ¿sí? Mirar el mundo a través de los ojos de la otra persona, a través de esta persona que está sufriendo, no a través de lo mío, ¿sí? Sino a través de esta visión de túnel que tiene esta persona, y si podemos hacer eso, podemos ayudar que esta persona se abra un poquito más y empecemos a trabajar otras posibles soluciones que no sea quitarse la vida. ¿Ya me fui, Fiore? Sí, Sofía, estamos en tiempo cumplido. Bueno, vamos a donde nos pueden contactar. Me fui mucho con las preguntas y quedaban un No hay montón. problema, estuvo clarísima la exposición. ¿Sí? Este es el lugar a donde nos pueden contactar. Acá abajo está el Instagram de Alejandra Rossi, que es la coordinadora del programa. Tenemos el Instagram, tenemos el mail y tenemos el Facebook, que en realidad es una página donde nos pueden contactar por preguntas, por materiales, por capacitaciones futuras, por lo que le guste. Espero haber sido clara en lo que pude hablar.
Totalmente espectacular. La verdad que es un honor contar con ustedes en esta jornada. Las preguntas de todas maneras van a quedar acá escritas y si quieren podemos retransmitírselas a los contactos de ustedes. Y muchas gracias por haber ido contestando las que fueron saliendo. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ustedes por la invitación.